Qué alegría volver a vernos. Mi nombre es Melba Sangri y esta es una sesión más de Programarte Web para Mujeres, tu programa potencializador de tus habilidades digitales y personales. Espero de verdad que aprendas mucho y que disfrutes mucho la sesión. Te sugiero para tal fin que cierres cualquier aplicación que te pueda distraer. Mira, es más, si es posible, pon tu teléfono en modo avión y tú ponte en modo aprender. Abre la mente y abre el corazón. ¿Lista? Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de un gran tema y ese tema es justamente la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Y para empezar te quiero preguntar, ¿alguna vez has sentido que estás en medio de una situación difícil, de una situación adversa, dolorosa? Pues sí, fíjate que parecería que la vida nos pone a prueba, ¿no? Que nos plantea situaciones que pensamos que superan nuestras capacidades. Y esas pueden ser como una enfermedad, la ruptura de una relación particularmente dolorosa, puede ser la muerte de un familiar, problemas económicos. ¿Y por qué no? Hasta una larga pandemia como COVID-19. Y es que existen diferentes situaciones que nos llevan al límite y hacen que nos cuestionemos cosas como: ¿tendré la fortaleza necesaria y suficiente para continuar adelante? Y mira, mujer, es justamente ahí donde tenemos dos opciones. La primera, dejarnos vencer, sentir que hemos fracasado, no hacer nada. O la segunda, sobreponernos y salir fortalecidas. Tú, a lo mejor como yo, te has preguntado por qué ciertas personas son capaces de enfrentar obstáculos, amenazas, situaciones tremendamente dolorosas y además mostrando gran entereza, sin sucumbir emocionalmente, además sin mostrarse como víctimas. ¿Te lo has preguntado? Yo me lo he preguntado, pero no solamente tú y yo. También se lo han preguntado una serie de especialistas en la materia y que se preguntan, ¿qué será exactamente eso que tienen las personas que muestran fortaleza, a pesar de que estén viviendo situaciones terriblemente desfavorables? ¿Y sabes a qué conclusión llegaron? Pues llegaron justamente al tema del día de hoy, a la resiliencia. Entonces, pues, vamos a abordar el tema de la resiliencia y empiezo diciéndote que ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. Vamos a partir desde ahí. Ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. Escucha la siguiente frase que estás viendo en tu pantalla. Y es que no existen situaciones desesperadas. No. Más bien, existen personas desesperadas ante sus situaciones. Personas que cuando la vida aprieta, se derrumban. Y déjame decirte que, según nuestros especialistas, no se trata de la situación, sino de nuestra propia percepción, de nuestra propia interpretación. Y dicen entonces los especialistas que la resiliencia no tiene nada que ver con las situaciones que vivimos, más bien tiene que ver con la situación interior o la disposición interior que nosotros tenemos ante esa situación difícil. ¡Guau, Melba! Me está gustando. Entonces el tema es de relevancia, el tema es importante y entonces, oye, ¿qué es resiliencia? Empecemos por ahí. Empecemos por saber un poco más acerca de qué es la resiliencia. Y te voy a dar un par de definiciones antes de decirte cuál es mi favorita. Pues mira, primero la resiliencia, según Rafaela Santos, que me encanta el material, me encanta el trabajo que ella está haciendo. Ella dice que la resiliencia es que sepamos afrontar la adversidad de una forma constructiva, que nos sepamos adaptar de manera flexible y salir además, importante lo que ella dice, salir además
fortalecidas o fortalecidos de un evento traumático. En sus palabras, que me encantan, porque no dice que es cierto, la capacidad de doblarse sin partirse. Me encanta, la capacidad de doblarse sin partirse. Ahí viene otra, déjame darte otra. Esta es de la Real Academia Española. Y la Real Academia Española dice que la resiliencia es esta capacidad humana de que podamos asumir de manera flexible situaciones perturbantes, pero además sobreponernos de ellas. Estas son algunas. A mí me gusta mucho una que es de Doris Cyrulnik. Él es un neurólogo, él es un psiquiatra, es un psicoanalista, experto en resiliencia. Él dice que es volver a empezar después de un trauma. Esa me encanta. Se me hace sencilla, se me hace que es muy útil, porque a veces sí sentimos o sufrimos o pasamos un trauma, una situación difícil, adversa, una crisis, y él dice que es que tú puedas volver a emprender. ¿Y por qué me gustó esta de emprender? Porque tú y yo somos emprendedoras, porque todo este programa de Programarte Web para Mujeres tiene que ver con que tú puedas tener herramientas, tanto técnicas como blandas o habilidades blandas, para que puedas emprender, para que puedas desarrollar un producto que te ayude o un servicio a mejorar tu calidad de vida actualmente. Y entonces este señor, Boris Cyrulnik, este es el neurólogo y psiquiatra que te digo, él es un experto en resiliencia. ¿Y sabes cómo se volvió experto en resiliencia? A partir de su propia experiencia. Mira nada más. Él pasó parte de su infancia en un campo de concentración. Ahí también perdió a su familia. Cuando él fue rescatado de ese campo de concentración, él estuvo en diferentes familias como refugiado. Empezó a ir a la escuela a los 11 años y aún así él se convirtió en uno de los fundadores de la etiología. Melba, ¿qué es la etiología? La etiología simple y sencillamente es el estudio científico del comportamiento humano y del comportamiento animal. Bueno, pues Boris es uno de los principales teóricos y divulgadores de este tema que nos tiene aquí reunidas el día de hoy, la resiliencia. Que además este tema de la resiliencia no solamente ha evolucionado el campo de la psicología contemporánea, también hoy la resiliencia es considerada como una habilidad del futuro necesaria para poder seguir produciendo en tiempos tan marcados de cambio como los que estamos viviendo actualmente. ¡Wow! Pues es un gran tema que a mí me parece importante que estemos acá. Y ahora quiero compartirte un poco más acerca del tema, pero ahora un poco con una historia y es con un cuento, y este cuento es de nuestro amigo Jorge Bucay, y Jorge lo cuenta así. Y él dice que había una vez 2 ranitas que se cayeron a un recipiente relleno de natas. Inmediatamente, pues las ranitas empezaron a sentir que se hundían, que se ahogaban, ¿verdad? Bueno, pues al principio las 2 pataleaban y pataleaban en la nata porque estaban intentando llegar al borde del recipiente para poder saltar y regresar a casa. Pero mira, todos los esfuerzos que hacían pataleando eran inútiles. Así que una de las ranitas pensó: no puedo más, es que es imposible salir de aquí. Ay, entonces pues ya que voy a morir, pues no veo por qué prolongar este dolor. ¿Qué sentido tiene morir agotada sin esfuerzo? Porque mi esfuerzo aquí es estéril. Dicho eso, la ranita dejó de patalear. Y entonces pues obviamente la ranita se hundió y rápidamente se ahogó. Sin embargo, la segunda ranita dijo: nada se puede hacer para avanzar en este recipiente de nata. Sin embargo, bueno, ya que la muerte va a llegar, yo prefiero luchar y luchar y luchar hasta el último aliento. Y siguió la ranita pataleando y pataleando y pataleando y chapoteando en las natas, siempre en el mismo lugar. Pero de repente, las natas se convirtieron en mantequilla. Y entonces esta rana
pudo dar un salto al borde del recipiente y regresar a casa sana, salva y fortalecida. Y si te das cuenta al inicio, te decía que hay un momento donde hay dos opciones. Rana 1, rana 2. ¿Me venzo, fracaso, pienso que no se puede? ¿O lucho y voy con entereza y fortaleza para salir de la prueba? ¿Con qué rana te identificas? ¿Con qué rana te identificas tú más? Y es que mira, la resiliencia en realidad tiene que ver con aprender a navegar en los torrentes, navegar en las crisis. A mí me encanta eso de decir, aquí estoy danzando en la situación, danzando con lo que hay, danzando en la crisis. Es más, en las cuarentenas. O, ¿por qué no? Como dicen las ranas, hasta en la crema. Y en una de esas logras salir fortalecida. La resiliencia es el arte de metamorfosear. Me encanta la palabra metamorfosear, porque esta dice que metamorfosear, tú lo sabes, es cambiar, es transformar una cosa en otra, es hacerla diferente. Entonces, resiliencia es el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido. Wow, ¿sí te das cuenta de lo que acabo de decir? Resiliencia es metamorfosear el dolor para darle sentido. Es como si tuviéramos una capacidad de ser felices incluso cuando tienes una situación difícil, cuando tienes una herida en el alma, cuando estás atravesando una situación adversa. Dime, para ti, mujerón, para ti, ¿qué significa ser resiliente? ¿Qué significa para ti ser resiliente? A mí me gusta mucho comprender la resiliencia como el arte de rehacerte. El arte, como dijo Boris, de volver a emprender después de un trauma. Como dice la misma Rafaela Santos, la capacidad de doblarse sin quebrarse. Cuéntame, para ti, ¿qué es resiliencia? ¿Cómo lo has vivido? Y te lo pregunto porque hay varias señales. Hay algunas señales que indican si estás siendo resiliente ante las situaciones que estás viviendo o no. Y estas señales dicen, bueno, la primer señal es esta que está aquí. Y es que te puedas sobreponer a las dificultades, ¿sabes? Es sobreponerte. Esta es una señal. Ya que te sobrepongas a una situación difícil, ya es una señal que estás siendo resiliente. Otra de las señales, la señal número 2, es que tú te mantengas productiva bajo la presión. Productiva y funcional en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la situación adversa. Tú puedes continuar viviendo, siendo funcional y produciendo resultados, produciendo cualquier tipo de resultados. No solamente me refiero a los resultados laborales, a los resultados personales, a los familiares. Que puedas seguir funcionando. Esa es otra señal que estás siendo resiliente, ¿eh? ¿Dónde te estás empezando a ubicar? Y la tercera señal de que tú estás siendo resiliente es que te puedes recuperar de una experiencia retadora con éxito, fortalecida. No solamente que te sobrepones a las dificultades, no solamente que te mantengas productiva bajo presión, también que te recuperes de esa experiencia retadora, difícil, crisis, con éxito, fortalecida. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te ubicas tú cuando te ha tocado vivir ciertas dificultades, situaciones complicadas, pérdidas? Y seguramente ya te ubicaste en alguna, o a lo mejor en ninguna de esas señales. A lo mejor tú dices, Melba, me gusta el tema, estoy interesada, pero a mí me gustaría que nos compartieras cómo podría yo ser más resiliente, dado el contexto en el que estamos viviendo, lleno de situaciones complicadas, difíciles y adversas. ¿Cómo puedo yo ser más resiliente? ¿Te gustaría saber? ¿Te gustaría conocer
algunos pasos para que tú puedas ser más resiliente? O sea, que tú puedas aprender de una situación difícil, aun y cuando tú misma digas, ay, es que yo no la merezco, es que no era para mí, es que como a mí, que aún ahí puedas aprender. Que puedas además decir, ay, voy a poder utilizar el humor para salir bien librada de esta situación. ¿Cómo podría yo sacar lo positivo ante cualquier situación? Y la verdad es que me escuchas decir esto y a lo mejor estás diciendo, uy, Melba, es que no es fácil. Si tú estuvieras en mis zapatos, si tuvieras lo que me ha pasado, si tú... No, no es fácil. No es fácil actuar de ese modo, con buena actitud, con buen humor, para salir adelante de una situación que además me digo a mí misma que no merezco. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Puedes aprender a hacerlo. Todos podemos aprender a ser más resilientes. O sea, mi respuesta, si tú me preguntas si yo podría ser más resiliente, sería sí. Sí. Cada persona puede ser más resiliente. Claro, considera que cada quien a su paso, cada quien a su ritmo y cada quien a su estilo. Pero sí se puede. Esa es una buena noticia para ti el día de hoy, para mí también. Es que por naturaleza somos resilientes, porque la resiliencia ha estado presente en la historia de los seres humanos. Pero además de todo, esta resiliencia la podemos desarrollar desde el primero sabiendo que existe algo así, que yo sea consciente, que yo me pueda ver cómo estoy reaccionando, si hay alguna de las 3 señales que mencionamos, si hay alguna de esas 3 señales, porque hoy conozco que hay un tema que se llama resiliencia, que es volver a emprender después del trauma, que es doblarme sin quebrarme. ¡Wow! Ahora sí que puedo estarme todo el tiempo monitoreando o auditeando para ver cómo estoy enfrentando o cómo estoy atravesando una situación difícil. Y entonces, ¿cómo es posible, Melba? A ver, ya. Vamos a ver. Dime, Melba, ¿cómo puedo yo desarrollar más resiliencia? ¿Cómo es esto posible? Y yo, para empezar, te puedo decir que recuerda que nuestro cerebro continuamente está viviendo experiencias y entonces está renovando diferentes conexiones. También otra de las cosas que requerimos es ayudar a nuestra mente a tener pensamientos positivos. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y no me refiero a pensamientos positivos de manera solo como motivacional, como sí se puede, como let's go, vamos, sí lo podremos lograr. No. Más con la certeza, Aquí tómate de este el día de hoy. Con la certeza de que esta o cada situación de crisis que tú vivas es una oportunidad. Es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de crecimiento. Sí, es real. Sí, es real que de una situación difícil puedes aprender más. Recuerda de verdad, sobre todo recuerda esto cuando ya estés viviendo esa prueba difícil por superar. Bueno, pues vámonos a los pasos. Te decía que te hablaría yo de pasos para ser más resilientes. O sea, son como pasos esenciales para siquiera empezar a creer o a desarrollar la resiliencia. Y el primer paso es aceptar la realidad. Ese es el primer paso, aceptación. Porque lo que ocurre, al contrario, es que cuando tú no aceptas la realidad, puede ser que te empieces a hacer preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa todo siempre a mí? Si algo malo va a pasar, me va a caer a mí. Nos empezamos a hacer este tipo de preguntas y te voy a decir algo, para esas preguntas no hay respuesta. O la respuesta que yo te podría decir, ¿y por qué no? Es que ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te podría pasar a ti? Es como cuando hay mujeres que tienen cáncer y que no aceptan que tienen la enfermedad y que se rehúsan y que están ahí empantanadas en el siendo víctimas. Hay que aceptar. Esto es lo que es. Es lo que hay. Y entonces hay que remover de nosotros la negación, la no aceptación. Entonces lo que haría una diferencia sería que tú te plantees, ok, no me voy a preguntar por qué, pero sí me podría preguntar para qué.
¿Qué podría yo aprender de esta prueba, de esta crisis, de esta situación adversa, de esta ruptura, de esta muerte, de esta enfermedad, de esta carencia? Con esto que me está pasando, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? ¿Ves la diferencia? Acepto lo que es, acepto que estamos en una crisis, acepto que perdí mi trabajo, acepto que tengo una situación con mi pareja tal, acepto la muerte de un familiar, acepto un accidente en mi vida, acepto una enfermedad. Primero lo aceptas, porque no podemos trabajar con algo que estás negando. ¿Ok? Bueno, tenemos un segundo paso, y el segundo paso es que ya lo acepté, ¿ok? ¿Cómo me adapto? El segundo paso tiene que ver con la adaptación. Y aquí lo que necesitamos es que cambie yo mi enfoque. Ya no me estoy enfocando todo el tiempo en lo que perdí, en lo que ya no tengo, en el resultado que me está dejando esa prueba. Ya no voy a ver qué perdí. A donde voy a voltear es con lo que me queda. ¿Qué puedo aprender? Me estoy adaptando después de haber aceptado. ¿Qué puedo aprender? Este es cuando empiezas a crear una reinvención de ti misma, mujer. ¿Cómo puedo reinventarme? ¿Cómo puedo ser funcional y feliz, productiva, aún en las condiciones nuevas que me deja esta prueba, esta situación adversa, mientras o ya la pasé o la estoy viviendo? ¿Ok? Primera, aceptación. Segunda, adaptación. Melba, ¿qué más? ¿Cuál es otro de los pasos que yo necesito? Y el tercero tiene que ver con los recursos. Que tú te vuelvas creativa. Ya no estás en la negación, ya lo aceptaste, ya te estás adaptando. Y en este proceso de adaptación vas a requerir diferentes recursos. ¿Cómo puedo hacer algo diferente? ¿Qué puedo generar diferente o adicional? ¿Con qué recursos cuento para ello? Aquí este es el paso de ver como un radar qué recursos tengo para hacer otra cosa. Si ya no puedo hacer eso, si ya perdí aquello, ¿qué otra cosa puedo hacer? Aquí es más sano pensar en lo que sí puedes hacer que en lo que ya no puedes hacer. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto es cuando una persona está indemnizada. Hay personas que se indemnizan y entonces ya no buscan qué recursos tienen para poder hacer algo diferente. Es más, ya ni siquiera saben si quieren estar como estaban antes, porque se meten ahí a una zona donde ya no hay avance. Ya no puedo ver los recursos. ¿Qué más puedo hacer con lo que ahora tengo? Es darle la vuelta a la situación. Y no solamente darle la vuelta a la situación, mujerón, aprender de ella, salir mejor de la prueba. Y todo el tiempo voy a insistir, salir fortalecida de esa prueba. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya se te empiezan a ocurrir algunas cosas. Entonces, aceptación, adaptación, qué recursos tengo para hacer algo diferente. Y la cuarta o el cuarto paso tiene que ver con la capacidad de salir fortalecida de la prueba, de la situación, del caos, del trauma. ¿Cómo me convierto en una mejor persona? Una mejor persona. Esto es lo que la gente se puede llegar a decir cuando sale de una prueba. He aprendido a valorar más esto, la vida, la familia, los detalles. Dejé de enfocarme en esto para ahora enfocarme en esto. Y hasta las cosas más pequeñas. Es cuando sales fortalecido, dejas de estar pensando como si que la vida ya no me da nada. Come on, o sea, por Dios, plantéate mejor algo diferente que le puedes tú dar a la vida. ¿Sí te das cuenta la gran diferencia? Una persona que no está fortalecida, no ha salido fortalecida de la prueba, es aquella que se cae, y el problema no es caerse al piso,
sino enamorarse del piso y quedarse ahí en tu situación de víctima, sin ver cómo puedo salir adelante. ¿Viste los pasos? ¿Cómo van así? Y entonces en este paso ya no te vas a quejar y decir, es que la vida ya hoy no me puede dar nada. Es voltear la situación, como decíamos en los recursos. Es tú que le puedes dar a la vida una perspectiva diferente. ¿Me cachas, mujer linda? ¿Me cachas? Y entonces piensa ahora, estos son algunos pasos. Y no es que lleven un orden exactamente, es que más o menos te vayas planteando lo que vas a ocupar de pasos para salir fortalecida al final de una situación complicada. Ahora déjame preguntarte a ti. Piensa en un momento en el que tú hayas tenido que ser resiliente. ¿A qué momentos me refiero? La pérdida de un trabajo, de una relación, una enfermedad, un accidente, la muerte de un familiar, una situación de violencia continua, una situación económica, una situación como la que hemos estado viviendo en los últimos meses, una situación de pandemia, por ejemplo. Ocupamos la resiliencia. Tú piensa en un momento que hayas sido resiliente. Reflexiona en algunas acciones que hayas llevado a cabo y que funcionaron, que te permitieron aceptar, adaptarte, ver qué recursos tenías y salir fortalecida. ¿Los tienes ahí? A lo mejor me dices, pues nunca había pensado en ello, pero sí he tenido situaciones difíciles y también me puedo considerar que lo logré, ¿o no? O de plano estás pensando que eres como la ranita que se ahogó, que se dio por vencida y que no se dio cuenta cómo podía cómo podía utilizar toda su grandeza para lograrlo. Y es que quiero que te lleves algo, y es que son de los muchos regalos que te vas a llevar el día de hoy. Y uno de esos es que recuerda, este es un regalo para tu vida. Recuerda que tú eres más grande que tus situaciones, más grande que tus circunstancias y que tus problemas. Tú no eres tus problemas. Tú no eres tus circunstancias. Tú eres más grande que cualquier cosa que te esté ocurriendo. Ranita 1 o ranita 2. ¿Fracaso ante la prueba o salgo fortalecida ante la prueba? Piensa un poco en las situaciones que últimamente o desde pequeña has tenido. ¿Cómo has enfrentado estas situaciones de dolor o de trauma? ¿Le has dado un sentido al dolor? Porque hay algunas maneras que nos pueden ayudar y eso se llaman estrategias. Estrategias para desarrollar la resiliencia, mi resiliencia, para ser un mujerón resiliente. ¿Te gustaría conocer algunas de esas estrategias? Y bueno, pues es que la primera estrategia es una estrategia muy importante. Porque esta tiene que ver con que tú evites las trampas del pensamiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo que trampas del pensamiento? Y es que, nuestra mente siempre está pensando. Entonces aquí, para poder evitar las trampas del pensamiento, lo primero que te tengo que decir es, mantén tu mente separada de la situación. ¿Recuerdas que te dije que no eres tus problemas, no eres tus circunstancias? Mi mente separada de la situación. Porque la mente lo que hace es pensar y lo hacemos constantemente y todos los días. Miles de ideas que se cruzan en nuestra mente. Tanto es esto de los pensamientos que los estudiosos de la materia, estos especialistas, han llegado a calcular que podemos llegar a tener alrededor de, escucha, 60,000 pensamientos al día. Si nos paramos un momento y reflexionamos sobre esos pensamientos que tenemos al día, es probable que te des cuenta, como yo, de varias cosas. Y la primera es que la mayoría de los pensamientos se repiten. Piensas lo mismo todos los días que te levantas en la mañana, piensas porque a mí, piensas lo mismo, pensamos normalmente lo mismo, nuestros pensamientos se repiten.
Y además es que gran parte de esos pensamientos, esta es mala noticia para ti, mala noticia para mí, para ti no lo digo yo, lo dicen los resultados de los especialistas, gran parte de esos pensamientos son negativos. Por eso es importante que tú evites las trampas del pensamiento y que audites tus pensamientos y te des cuenta si estás pensando, qué estás pensando, para que hagas un switch inmediatamente. Es negativo y es lo mismo que pensé ayer, cámbialo si piensa positivamente. Lo mejor que puedes hacer para frenar esto, si no se te viene nada a la mente, agradecer la vida, agradecer que escuchas, agradecer que hablas, agradecer que te mueves, agradecer. Inmediatamente le das un switch a esa mente recurrente de pensamientos negativos. Además, esto también es wow. Muchos de esos pensamientos se refieren a hechos del pasado. Y ahí estamos, empantanadas, pensando lo mismo. Pensamientos, pero además del pasado. Que además muchos de esos pensamientos, como ya dijimos, que no son positivos sino negativos, te hacen revivir situaciones a lo mejor de tristeza, que te hacen empantanarte en una víctima. Entonces, la cuestión es que lo queramos o no, tal y como dicen los expertos, nuestros pensamientos influyen en tu estado emocional, en cómo te sientes. Y al final, tu estado emocional, o sea, cómo te sientes, va a determinar tu comportamiento. ¡Wow, Melba! ¿Y cómo voy a evitar estas trampas del pensamiento? 60,000 pensamientos al día, ¿cómo los voy a auditar? Te voy a dar ahí como un tip personal. Tus emociones. Si mis pensamientos afectan mis emociones, cuando yo me empiezo a sentir mal, cuando yo me empiezo a sentir ansiosa, cuando yo me empiezo a sentir desesperada y entonces le grito a mis hijos y entonces le hablo mal a las personas o me empiezo a tener mis latidos del corazón, o sea, más fuertes, lo que tienes que ir a darte y buscar es qué estaba pensando. ¿Cuáles eran esos pensamientos que estaba teniendo que me están haciendo y me están generando esta emoción de ansiedad, este sentirme enojada, iracunda o triste o víctima o reactiva o que solo quiero pelear? No puedes auditar tus 60,000 pensamientos al día, pero el cómo te sientes es como el termómetro de lo que estabas pensando. O rápidamente, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo están siendo mis acciones? Porque estas son el resultado, como las haces, tiene que ver con cómo te sientes. Y tus sentimientos tiene que ver con lo que estabas pensando. Entonces, ojo, evita las trampas del pensamiento. Esa es la estrategia número 1 para ser más resilientes. ¡Wow! ¿Qué tal? Y entonces resulta que la segunda estrategia tiene que ver con que tú, como está ahí la imagen, ¿no? Y como está esta imagen, cuestiona tus creencias y tus pensamientos. Y ahora me metes las creencias, Melba, pues ¿de qué se trata? Pues mira, cuando tú cuestionas tus creencias, es bastante, te da mucha luz o mucha claridad acerca de tus pensamientos. Cuando yo te digo cuestiona tus creencias y tus pensamientos, tiene que ver con que atrás de tus pensamientos hay creencias. Es como tus pensamientos es, a mí no me van a dar trabajo, a mí nunca se me da, yo no soy suficientemente, yo no soy capaz, a mí siempre me lo dijeron, pero ¿en qué mundo vivo? Si yo soy muy burra, si yo no lo voy a lograr, la situación está difícil, pero la creencia que te produce ese tipo de pensamientos cuando vas a lo mejor a una entrevista de trabajo o cuando llevas tu proyecto a alguien o le estás vendiendo a alguien, es que tú estás creyendo que no eres suficiente, que no eres buena, que para ti no hay creencias atrás de los pensamientos. Creencias como no soy suficiente, no puedo, para mí no hay. Y esas creencias te dan unos pensamientos que obviamente generan una serie de emociones contradictorias a cómo te quieres comportar o quieres aparecer en el mundo.
Por eso, cuestiona tus creencias y tus pensamientos. ¿No se te antoja? Está buena la tarea, ¿verdad? Vámonos a la siguiente estrategia, y esta dice: hay que poner las cosas en perspectiva. Hay que poner las cosas en perspectiva. Te lo digo como es necesario que las pongas. Que pongas las cosas en perspectiva. Lo que te está sucediendo, ponlo en perspectiva. Ya que si no lo haces, parecerían que a ti solamente te ocurren las peores cosas. Cuando pones las cosas en perspectiva, te van a parecer menos horribles de lo que tu mente te está diciendo. ¿Ves cómo se va ligando todo? Por eso te decía al inicio, en realidad no tiene que ver con el hecho, con la situación que estás viviendo, sino la perspectiva desde donde tú ves lo que está pasando y la manera como lo estás interpretando. Por eso cuestiona tus creencias, porque si crees que a ti o siempre te han dicho que todo lo peor te va a pasar porque eres mala, eres sucia, etcétera, etcétera, esto te va a dar que tu perspectiva sea diferente. Cambia la perspectiva y las cosas te van a parecer menos horribles. Una que me gusta mucho, la siguiente estrategia es: cuéntate otra historia. Esta me encanta decirles a los mujerones: cuéntate ya otra historia. No te tiene que ir mal, no la trae contigo la vida, no la trae contigo Dios. La vida tiene mucho que ofrecerte y tú tienes más que ofrecerle a la vida. ¿Te acuerdas que te decía eso? Hay que cambiar la historia, contándonos una historia diferente, una historia. ¿Qué tal que en vez de que te cuentes una historia de que te va mal, de que a ti todo te va a suceder, conoces a las peores personas, tienes las peores relaciones, los peores novios, los peores esposos, te tocaron los peores hijos, no es posible este papá, este país? Oye, tranquila, cambia la historia. Dale vuelta a la historia de tu vida y cuéntate la historia de una mujer completa, perfecta, una mujer poderosa, una mujer sabia, llena de gracia, muy creativa. ¿Qué tal que cambies la historia y te cuentes una historia y digas: ¿por qué a mí siempre me va tan bien? ¿Por qué a mí se me dan tan bien los negocios? ¿Por qué a mí se me dan tan bien todos mis proyectos? ¿Por qué conozco a la mejor gente en mi vida? Es que yo soy una persona con mucha bendición. Cuéntate otra historia. Y todo va a ir cambiando a tu alrededor. Y además de contarte otra historia, por favor, cambia tu actitud. Levántate con los hombros atrás, la cabeza firme, una sonrisa en el rostro, deseosa de ayudar, de participar, de colaborar, haciendo las cosas bien a la primera, con pasión. Cambia tu actitud desde tu lenguaje, tu mirada, tu caminar, tus acciones. Si tú cambias tu actitud hacia la vida te va a responder exactamente de acuerdo a tu actitud. Si es que somos un imán. Sonríe, por ejemplo, para empezar. Sé agradecida. Haz las cosas con gusto. Porque es mejor hacer algo con gusto que hacerlo refunfuñando. Porque ciertamente quizá haya personas que quisieran hacer lo que tú haces, pero no lo pueden hacer porque no tienen salud, porque no ven, porque no tienen brazos, porque están en un lecho de muerte. Cambia tu actitud. Empieza por ser agradecida. Cómo cambia el mundo y tu mundo cuando eres agradecida, mujer. Levántate agradeciendo y termina agradeciendo. ¿Lista para conocer la segunda, la siguiente? Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Te están gustando estas estrategias muy sencillas? Y no son las únicas. Hay más, pero yo te quise traer las que han funcionado en mi vida de manera extraordinaria. Bueno, hay otra serie de otra estrategia. Es una estrategia extraordinaria. ¿Te gustaría saber cuál es? Y aquí la tienes. Es que tú practiques técnicas de conexión espiritual.
caray, ¿qué es eso, Melba? ¿Qué es eso de practicar técnicas de conexión espiritual? Algunas personas le llaman mecanismos de afrontamiento. Y es que cuando estamos bajo mucha presión, bajo una prueba muy dura y no desarrollamos resiliencia, lo que desarrollamos es estrés. Y entonces lo que compensa la disminución del estrés y el aumento de la resiliencia y también de los resultados que tú produces es mecanismos de afrontamiento. ¡Wow! ¿Qué es un mecanismo de afrontamiento, Melba? Un mecanismo de afrontamiento es meditación, oración, silencio, mindfulness, técnicas de respiración. Cuando tú implementas eso en tu vida de manera regular, van a ocurrir muchas cosas. Primero, desarrollas resiliencia. Después, te vuelves una mujer, un mujerón con mayores resultados. Vas a dar mayores resultados, mejores resultados con menos esfuerzo. Vas a recuperar tu autoestima y autoconfianza. Cuando tú practicas estos mecanismos de afrontamiento, disminuye el estrés y aumenta la resiliencia. ¿Se te antoja hacerlos? Puedes empezar con técnicas de mindfulness, que el mindfulness es el arte de vivir conscientes, usa mucho la respiración para la técnica en sí del mindfulness. Entonces es muy sencillo. Métete a Google y busca mindfulness y vas a aprender mucho y te va a ser de un gran beneficio. Y déjame decirte que esto no lo digo yo, no me lo saco de la manga, ni tampoco lo invento, ni lo he practicado, y porque lo practiqué te lo comparto, es porque tiene evidencia científica. Desde el Medical Harvard School, la Escuela de Medicina de Harvard, la Clínica Mayo, entre otros estudios que se han hecho acerca de cómo disminuir el estrés y aumentar la resiliencia, ellos dicen justamente que son estos mecanismos de afrontamiento. Y también dicen que aquellas personas que practican la meditación y la respiración de manera periódica también desarrollan más la materia gris. La parte frontal de nuestro cerebro, lo que dicen el tercer cerebro, asociado a la memoria del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros meditamos, esta parte de nuestra tercer cerebro o la materia gris se desarrolla más, de tal manera que vamos a tener una mejor toma de decisiones, por ejemplo, y como les dije, un aumento de productividad o de resultados. Por eso hoy día en las empresas se promueve mucho la meditación, se promueve mucho estas técnicas de respiración, porque hace que los empleados disminuyan su estrés y aumenten su capacidad para tomar mejores decisiones. De hecho, grandes presidentes, o sea, presidentes de grandes corporaciones a nivel global, son practicantes de la meditación, no solamente una, sino a veces hasta 2 veces al día. ¿Qué tal? ¿Se te antoja comenzar? Puedes comenzar hoy mismo. Es muy sencillo, de verdad. Busca mindfulness y ahí lo vas a encontrar. Y es más, en la sesión de este mismo programa, Programarte Web para Mujeres, hay una sesión que yo les comparto que se llama Inteligencia Emocional y hacemos una pequeña práctica de mindfulness. Me va a encantar que también nos encontremos en la sesión de Inteligencia Emocional en tu programa Programarte Web para Mujeres. Vámonos a la siguiente y es enfrentar los miedos. Alguna vez escuché y leí esta pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Te la pregunto a ti ahora, Pon tu nombre. Melba, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y es que es momento de enfrentar verdaderamente, de enfrentar nuestros miedos. Es momento de enfrentar nuestros miedos. Porque, ¿sabes? Los humanos vivimos así. Aquí está el miedo, aquí está la situación complicada y cuando llegamos a ella, en vez de traspasarla, le damos la vuelta. No nos metemos al miedo y seguimos una y otra vez con el miedo sin poderlo enfrentar y conocer tu grandeza. Es momento de enfrentar los miedos. Es momento que te decidas enfrentar el miedo, desde el miedo a hablar en público, desde el miedo a hablar en general,
no solamente hablar en público, a comunicar lo que sientes. Es momento de enfrentar nuestros miedos. Te va a traer grandes recompensas y grandes resultados. Y por último, te quiero hablar de otra estrategia para desarrollar la resiliencia. Esta me gusta mucho, porque también está relacionada con una de las sesiones que están en este programa. Es tener un propósito de vida. Tu propósito de vida, ¿te habías preguntado cuál es? ¿Tú crees que viniste a este mundo solamente a estar, a sufrir, a trabajar? No, hay un propósito en tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Y a mí me encanta cómo lo plantea este gran psiquiatra y neurólogo, un filósofo austriaco que se llama Viktor Frankl. Él es el creador de la logoterapia. Otra vez me dirás, Melba, ¿qué es la logoterapia? No está difícil. La logoterapia pues es una psicoterapia que lo que hace es que propone que la voluntad de sentido sea la mayor motivación o la motivación primaria del ser humano. Sí, que tú tengas sentido en tu vida es y sea la mayor motivación para tu vida. Viktor Frankl vivió en su propia vida lo peor, lo más terrible, horrores del Holocausto, porque él fue prisionero durante 3 años en varios campos de concentración nazis. ¿Te acuerdas de mi primer ejemplo que te traje a Boris? Boris fue de muy pequeño. Él estuvo sus primeros años de vida en un campo de concentración. Y en el caso de Viktor Frankl, que es un pionero de la resiliencia, él ya siendo médico, ya siendo psiquiatra, neurólogo, filósofo, fue cuando él estuvo en estos campos de concentración nazi. De hecho, pues fue justamente como Boris, a partir de su experiencia, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Mujerón, te lo recomiendo. No te lo puedes perder. Métete a YouTube y escucha el audiolibro, baja los resúmenes, investiga todo cuanto puedas de este hombre, Viktor Frankl, y su libro El hombre en busca de sentido. Te va a dar una diferencia, te va a dar una forma diferente de enfocar tu vida y sobre todo de encontrar un propósito. ¿Por qué es importante tener un propósito? Bueno, Viktor Frankl, a través de esta obra, nos enseña la importancia de una vida con sentido, una vida con significado, el ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Y la gran necesidad que eso hace, porque nos transformamos nosotros mismos. Cuando estamos en el mundo y no podemos cambiar las circunstancias, hay circunstancias que quizá no podamos cambiar, circunstancias que nos rodean, pero que tú sí puedes cambiar. Y a través de tu cambio todo se modifica. Es una gran obra, te la recomiendo. Y él dice que daba su vivencia, él se daba cuenta cómo algunas personas salían adelante después de estar en el Holocausto, adelante y vivas, y otras no. Y lo que notó es que las que salían vivas es que tenían un propósito en su vida. Su vida tenía un significado valioso. Y de eso se trata esta estrategia. Que encuentres tu por qué, tu para qué, tu propósito. Y no te preocupes, como te decía, en el programa Programarte Web para Mujeres hay una sesión específica para que tú trabajes tu para qué. Y entonces, sin duda, pues Viktor Frankl es un ejemplo de resiliencia, un gran referente de resiliencia y superación que dejó un gran legado. Y dejó también muchas frases dentro de todo su material. Él dejó muchas frases, yo me acuerdo de algunas de ellas, y dice que no hay que avergonzarnos de las lágrimas. ¿Y por qué lo digo? Porque no vengo desde decirte deja de llorar, sino al contrario, llora cuando digo ya no más lágrimas de cocodrilo, no más lágrimas de mujer víctima, de una mártir, no. Lágrimas que verdaderamente te vinculen con tu emoción, con tu sentimiento. Entonces él dijo, no hay que avergonzarse de las lágrimas, porque las lágrimas son el testimonio de que un hombre, en este caso un mujerón, tuvo coraje, tuvo el valor de sufrir y de salir adelante. Me encanta. Llorar
escuchan. Esto está hecho para mujerones, pero sé que van a haber hombres que lo escuchen, porque a algunos hombres se nos dijo por cultura que los hombres no lloran. Mujer, también te lo digo a ti. Las lágrimas no son un signo de debilidad, sino es una muestra de valentía. Las lágrimas llevan consigo ya mucho valor de expresar nuestras emociones que a veces negamos, y por eso de repente nos enfermamos, porque nos vamos tragando todo. Las lágrimas de verdad muestran lo que sentimos, nuestras emociones, nos hacen sacar afuera eso que a veces nos está ahogando, que nos ata por dentro. Cuando las palabras no alcanzan para expresar aquello se desborda el alma a través de las lágrimas. Este es como algo bello que nos da Viktor Frankl. Dice que desahogarnos nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a decir a los demás que hay dolor en nosotros. Me refiero a las lágrimas genuinas de dolor, no de víctima, no de mártir, de manipulación y de chantaje, no de esas. También las lágrimas a veces nos hacen ser empáticos con otras personas. A veces cuando alguien está contigo y puede tener esta oportunidad de expresar su dolor a través de lágrimas y tú con esa misma persona lloras, hay una empatía tal donde hay una sanidad para ambos. Entonces, es bello esto que dice Viktor Frankl. También él dice, me parece muy importante, cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo de significado en su vida, se distrae con el placer. Esta frase te la tienes que llevar para profundizarla y reflexionar. Cuando una persona no encuentra el sentido más profundo de su vida, su para qué, el significado de su vida, es cuando se distrae con placeres de todo tipo, desde el placer por la comida, por el alcohol, por las drogas, por el azúcar, por el sufrir, por el ejercicio. Sí, dije por el sufrir, sí también, porque hay un placer en sufrir, hay un placer en generar estas relaciones destructivas, y eso puede ser provocado porque no tienes un sentido en tu vida, un sentido profundo, un significado. ¡Wow! Por eso es muy importante tenerlo. Y además te va a hacer más resiliente, porque una vez que le damos un significado a nuestra vida, no solamente nos vamos a sentir mejor, no solamente te vas a sentir mejor, mujer, no. Además, también vas a hallar la capacidad para lidiar con el dolor, con la circunstancia adversa, con el trauma, con la crisis. ¿Sí te das cuenta la importancia de conocer el significado de nuestra vida? Te va a ayudar no solamente a ser más feliz, sino a poder lidiar con el sufrimiento, con el dolor, con la pena. Y es que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Ya te lo decía, hay muchas veces que no podemos cambiar lo que está pasando, pero nosotros sí podemos cambiar. Nosotras sí podemos cambiar, mujeres, porque como te decía hace rato que me encanta, a veces decimos, es que la vida ya no tiene nada que ofrecerme. Haz un alto y pregúntate mejor qué le puedes tú ofrecer a la vida. Y hay una frase, volviendo al tema del sentido, de buscar el sentido de nuestra vida, el por qué para vivir, de Nietzsche, que dice que quien tiene un porqué para vivir, escucha, puede soportar casi cualquier cosa, o sea, cualquier desafío. Por eso es importante que sepas tu porqué, tu propósito, tu para qué estás aquí en la tierra, en esta familia, en este momento. Porque si lo logras identificar y lo tienes, vas a poder soportar casi cualquier cosa, casi cualquier desafío. Y mira, déjame decirte que esto te va a ayudar, porque cuando tú salgas fortalecida de una situación adversa, esto quiere decir que te va a ayudar en un futuro, porque que salgas fortalecida de una situación no es garantía de que ya no vas a volver a presentar una situación adversa,
Pero cuando se presente esta situación adversa, lo que va a ocurrir es que ya no van a despertar los mismos sentimientos, emociones de frustración, de desesperación, de tristeza, de ser víctima, de enojo, de ira, no, de desesperanza. Es que tú vas a poder reaccionar de una manera distinta, diferente. O sea, contarte otra historia y escribir otro final. Y quiero terminar diciéndoles que existe una cita que le atribuyen a Albert Einstein, también otro gran personaje para mí, y dice esa cita que le atribuyen a él, que él dijo que la decisión más importante que debemos tomar nosotros los humanos es si creemos que vivimos en un universo hostil o en un universo amigable. Cuéntame, ¿vives en un universo hostil o amigable? ¿Hostil o amigable? Porque, ¿sabes? Cuando cambias la forma como ves las cosas que miras cambian. Esa frase se la debemos a Max Planck. Max Planck, que es un teórico cuántico alemán, también fue, imagínate, un ganador de premio Nobel, y nos dice eso: cuando cambias la forma como ves las cosas que miras cambian. ¡Wow! Cambia tu historia, cuéntate otra historia, cambia la perspectiva, un significado diferente. Pues, queridas mujerómenes, hemos llegado al final de esta sesión, una sesión de tu programa Programarte Web para Mujeres, tu programa para potencializar tus habilidades digitales y personales. Yo soy tu amiga Melba Sangri y esto es Programarte Web para Mujeres. Te pido varias cosas. Síguenos en Facebook, danos un like, ahí están los datos en pantalla. Además, también nos puedes seguir en Instagram y, ¿por qué no?, puedes también registrarte en nuestro canal de YouTube y poner y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. ¿Y sabes algo? Tú y yo tenemos una cita en la próxima sesión. Pero no se te olvide compartir esta sesión con otros mujerones. Si a ti te sirvió, a otros más también les puede servir. Yo te mando un beso, soy tu amiga Melba Sangri y hasta muy pronto.